Jesús. Gloria a Dios. Qué maravilloso es nuestro Dios. El tema de hoy se llama la iglesia perfecta. Amén. La iglesia perfecta, hermanos. Para que nosotros entendamos cuándo la iglesia va a ser perfecta, cuándo va a llegar a la perfección. Amén. Esto es algo muy importante, hermanos. ¿Por qué? Porque la gente siempre anda buscando una iglesia que sea perfecta, ¿verdad? Pero aquí la parte más importante es que se hable la verdad de la palabra de Dios. Porque la transformación de la iglesia la está haciendo el Señor en cada uno de nosotros, según cada uno disponga su corazón. Amén. Por eso vamos a hablar el día de hoy acerca de esto. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios dice que los enemigos del hombre serán los de su casa. Y muchas de las veces, hermano, la misma casa de Dios tiene guerra entre sí misma, hermanos. Y eso es un gran problema porque aún los cantantes, nuevos cantantes que salen, por ejemplo, de hip hop y de todo eso, siempre andan hablando de la misma iglesia, que los hermanos los juzgan, que su forma de vestir, que su forma de actuar. Entonces ya la guerra ya no está siendo contra el mundo, contra el diablo, ya está siendo contra la misma iglesia. Y eso es lo que el enemigo quiere en nuestras vidas, que nosotros nos peleemos entre nosotros, que haya una división para que él pueda vencernos, hermanos. Y eso no le agrada al Señor. El Señor nos enseñó otras cosas muy diferentes. Amén. Vamos a empezar a leer a través de la palabra de Dios para que nos demos cuenta el estado de las iglesias, cómo están en este tiempo. En este tiempo y desde siempre han estado así, hermanos, porque la iglesia se está perfeccionando. Amén. Acuérdense que la palabra de Dios dice que dos estarán en el campo, uno será tomado y el otro será dejado. Amén. ¿Y eso qué significa, hermanos? Que así podamos estar en la iglesia perfecta. De todos modos, también depende de nosotros. Uno va a ser tomado y el otro va a ser dejado. Es lo que dice la palabra de Dios. Amén. Luego muchas de las veces estamos preocupados por la vida de los demás, cuando debemos de preocuparnos por nuestra propia vida, hermanos, por entrar en la salvación y orar por los que todavía no han entrado. Si alguno de nosotros se cree perfecto, pues debe de ayudar a los que no son perfectos a que también entren, porque ese es el verdadero amor. Amén. Vamos a leer Apocalipsis capítulo 1, versículo 19 al 20, para empezar a leer acerca de este tema. Amén. Fíjense cómo dice la palabra de Dios. Gloria a Dios. Escribe las cosas que has visto y las que son y las que han de ser después de estas. Amén. Porque la palabra de Dios es un libro profético, hermanos, que no caduca. Es algo que tiene vigencia ayer, hoy y siempre va a ser, bueno, hasta el día que el Señor Jesucristo venga por su iglesia. Entonces ahí se va a acabar la maldad. Amén. Dice aquí, escribe las cosas que has visto, las que son y las que han de ser después de estas.
el misterio de las 7 estrellas que has visto en mi diestra y de los 7 candeleros de oro. Las 7 estrellas son los ángeles de las 7 iglesias, y los 7 candeleros que has visto son las 7 iglesias. Amén. Y vamos a empezar a leer el siguiente capítulo, que es capítulo 2, versículo del 1 al 29, para que nos demos cuenta, hermanos. Fíjense cómo dice: escribe al ángel de la iglesia en Éfeso, el que tiene las 7 estrellas en su diestra, el que anda en medio de los 7 candeleros de oro, dice esto, en medio de las 7 iglesias: yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos, y has probado los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos, y has sufrido, y has tenido paciencia, y has trabajado arduamente por amor de mi nombre, y no has desmayado. ¿Te das cuenta? Esta iglesia casi es perfecta. Trabaja, predica, y dice que no desmaya, siempre está constante. Pero dice: pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Amén. ¿Y cuál es el primer amor? ¿Cuántos saben cuál es el primer amor? El amor de la verdad para ser salvos. La palabra de Dios dice: si me amáis, guardad mis mandamientos. Entonces esta iglesia trabaja, hace muchas cosas, pero no guarda los mandamientos de Dios. Entonces esa es la falla en esta iglesia, hermanos. Dice: por tanto, dice, recuerda por tanto de dónde has caído, y arrepiéntete y haz las primeras obras. ¿Sí? Las primeras obras. Lo primero, el principio de la sabiduría es el temor a Jehová, el temor a Dios. Cuando uno teme a Dios, ¿saben qué hacemos, hermanos? Obedecemos su palabra. Amén. Dice: pues si no, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar. Amén. ¿Por qué? Porque no está hablando de servicio, de trabajo. No está hablando, porque eso sí lo tiene. Lo que le hace falta es obedecer la palabra de Dios. Amén. Si no te hubieres arrepentido, pero tienes esto, que aborreces las obras de los nicolaítas, las cuales yo también aborrezco. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Amén. No a una iglesia, a todas las iglesias. Porque a lo mejor no puede ser una iglesia, o puede ser alguna persona dentro de la iglesia que perdió su primer amor, el cual es la obediencia a la palabra de Dios, a los mandamientos. Dice: al que venciere le daré a comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. Y escribe al ángel de la iglesia en Esmirna. Esa es otra iglesia: el primero y el postrero, el que estuvo muerto y vivió, dice esto: yo conozco tus obras y tu tribulación y tu pobreza, pero tú eres rico, y la blasfemia de los que se dicen ser judíos y no lo son. Amén. Es como la gente que se dice ser cristiana, pero dice no lo es, sino sinagoga de Satanás. No temas en nada lo que vas a padecer. He aquí el diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel, para que seáis probados, y tendréis tribulación por 10 días. Sé fiel hasta la muerte, y yo te daré la corona de la vida. Mira, a veces esta iglesia es la más pobre, se puede decir, porque le dice el Señor, dice: no, tú no eres pobre, tú eres rico. ¿Te das cuenta? Es una iglesia humilde, una iglesia así como ignorada. La palabra de Dios dice que
estrecho es el camino que lleva a la salvación y angosta es la puerta, y pocos son los que la hallan. Entonces esta iglesia es una de las que está bien, hermanos, de las que está bien a pesar de que dice ella que es pobre. Amén. Entonces dice que ya esta iglesia, que es de la que está mejor, dice que sufre tribulación, hermanos. Amén. Tribulación es persecución, pruebas que vienen a nuestras vidas. Esa iglesia, a veces la gente cree que porque todo está tranquilo, todo está en paz, quiere decir que está muy bien. Y no, hermanos, porque a veces el enemigo, cuando a la gente no le hace guerra, es porque algo está mal. Cuando el enemigo te hace guerra, es porque estás haciendo las cosas bien, hermano. Si no, no hubiera guerra. Entonces te das cuenta cómo a esta iglesia le dice, sé fiel hasta la muerte. O sea, sigue como vas, pero así llega hasta el final. Hasta el fin, sin volverte atrás. Amén. No importa lo material, la Biblia dice, nada hemos traído y sin duda nada podremos sacar de este mundo. Nada nos vamos a llevar. Y yo te daré la corona de la vida. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. ¿Te das cuenta cómo esta es la iglesia más humilde, pero la que realmente está bien delante de Dios? Y dice, el que venciere no sufrirá daño de la segunda muerte. Y escribe al ángel de la iglesia en Pérgamo, el que tiene la espada aguda de 2 filos, dice esto: yo conozco tus obras y dónde moras, donde está el trono de Satanás. O sea, ese mora donde realmente está la maldad. Pero retienes mi nombre y no has negado mi fe, ni aun en los días en que Antipas, mi testigo fiel, fue muerto entre vosotros, donde mora Satanás. Pero tengo unas pocas cosas contra ti. Amén. O sea, casi está bien. Pero dice que tienes ahí a los que retienen la doctrina de Balaam. De Balaam. Balaam es el que pedía dinero por dar bendición. Amén. Y así muchas personas dicen, no, tú da y va, yo te voy a dar una bendición prácticamente. Amén. Entonces dice, que enseñaba a Balac a poner tropiezo ante los hijos de Israel. O sea, tenía un pie adentro y otro pie afuera. A comer cosas sacrificadas a los ídolos. Es como gente que no hace diferencia entre lo santo y lo profano. Sí, como que permiten cosas del mundo dentro de la iglesia, dentro de la congregación. Y a cometer fornicación. Y también tienes a los que tienen la doctrina de los nicolaitas, la que yo aborrezco. Por tanto, arrepiéntete pues, si no, vendré pronto a ti y pelearé contra ellos con la espada de mi boca. Sí, es como una doctrina, hermanos. Esa doctrina de los nicolaitas es una doctrina que no es de la palabra de Dios. Porque hay mucha gente que se hacen sectas, ¿no? Cuando se vuelve una secta, cuando ya no obedece la palabra de Dios, hermanos. Amén. Se sale, ya no creen lo que Dios dice en la palabra de Dios, tienen sus propias ideas, sus propios pensamientos, y es cuando le añaden a la palabra de Dios o le quitan. Amén. Y eso es lo que estaba pasando. Dice, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere, daré a comer el maná escondido y le daré una piedrecita blanca, y en la piedrecita es escrito un nombre nuevo, el cual ninguno conoce sino aquel que lo recibe. Y escribe al ángel de la iglesia en Tiatira,
el Hijo de Dios, el que tiene ojos como llama de fuego y pies semejantes al bronce bruñido, dice esto: yo conozco tus obras y amor y fe y servicio y paciencia, y que tus obras postreras son más que las primeras. ¿Sí? ¿Te das cuenta? Esta parte obedece la palabra de Dios, tiene servicio, tiene paciencia y tiene obras, y cada vez hace más obras. Dice, pero tengo unas pocas cosas contra ti, que toleras que esa mujer Jezabel, que se dice profetiza, enseñe y seduzca a mis siervos a fornicar y a comer cosas sacrificadas a los ídolos. O sea, ¿qué quiere decir? Que hace todo, pero también permite, enseña, que no pasa nada, que la palabra de Dios dice que el que ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Entonces dice que en esta iglesia se permite sacrificar a los ídolos. Es como las festividades paganas de allá afuera, las meten a la iglesia. Profetizan, dicen, no, eso no es malo, no, tú no puedes, no pasa nada si tú festejas esto, si tú festejas el otro, porque realmente muchas de las personas se dejan llevar porque no conocen el trasfondo de todo esto. Y entonces te das cuenta que esta iglesia tiene problema con idolatría, con que todavía quieren meter cosas del mundo a la iglesia. Amén. Y le ha dado tiempo para que se arrepienta, pero no quiere arrepentirse de su fornicación. He aquí, yo la arrojo en cama y en gran tribulación a los que con ella adulteran, si no se arrepienten de las obras de ella. Y a sus hijos heriré de muerte, y todas las iglesias sabrán que yo soy el que escudriña la mente y el corazón. Amén. Entonces la palabra de Dios dice que cuando no ponemos por obra la palabra de Dios o permitimos cosas, dice que viene juicio, viene enfermedad, viene pobreza, es lo que está diciendo aquí. Dice, y os daré a cada uno según vuestras obras. Pero a vosotros, a los demás que están en Tiatira, a cuantos no tienen esa doctrina y no han conocido lo que ellos llaman las profundidades de Satanás, yo os digo, no os impondré otra carga, pero lo que tenéis, retenedlo hasta que yo venga. El que venciere y guardare mis obras hasta el fin, yo le daré autoridad sobre las naciones, y la regirá con vara de hierro, y serán quebradas como vaso de alfarero, como yo también la he recibido de mi Padre. Y le daré la estrella de la mañana. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Entonces dice que vamos a regir a las naciones con vara de hierro, los que venzan. Amén. Amén. Vamos a leer ahí mismo, capítulo 3. Gloria a Dios. Ahí mismo, enseguida, capítulo 3, es todo completo. Dice, escribe al ángel de la iglesia en Sardis, el que tiene los 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas, dice esto: yo conozco tus obras, que tienes nombre de que vives y estás muerto. Esa es gente que tiene doble vida. Que una cosa es en la iglesia y otra cosa es allá afuera. Allá afuera. Dice, sé vigilante y afirma las cosas que están para morir. Incluso este mensaje llega primero al pastor. ¿Por qué? Porque hay pastores que tienen doble vida. Sí, dentro de la iglesia es una cosa y fuera de la iglesia es otra cosa. Pero predican la verdad aún así. Dice, porque no ha hallado tus obras perfectas delante de Dios. Acuérdate pues de lo que has recibido. O sea, tiene conocimiento y oído. Tiene conocimiento, tiene entendimiento, pero aún así tiene doble vida. Y guárdalo y arrepiéntete, pues si no velas, vendré sobre ti como ladrón y no sabrás a qué hora vendré sobre ti.
Pero tienes unas pocas personas en Sardis que no han manchado sus vestiduras. ¿Por qué? Porque predica bien la palabra de Dios y hay gente que aún así acepta, recibe y pone por obra la palabra. Dice, y andarán conmigo en vestiduras blancas porque son dignas. Imagínate, un pastor le está predicando a la gente, pero tiene una doble vida. Pero si él no se arrepiente, se va a perder. Amén. Para que ustedes se den cuenta que el mensaje es para todo el mundo, tanto para los pastores como para las ovejas, hermanos. Amén. Que si nos guardamos en el lugar donde estemos, Dios nos va a salvar. Amén. Porque la salvación no depende de un hombre, depende de Dios. A menos que realmente la doctrina esté torcida, ahí sí, vámonos. Si no están enseñando la verdad. Amén. El que venciere será vestido de vestiduras blancas, y no borraré su nombre del libro de la vida, y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Y las iglesias es pastor, siervos y todos. Es el mandamiento para todos. Escribe a la iglesia, al ángel de la iglesia en Filadelfia: esto dice el santo, el verdadero, el que tiene la llave de David, el que abre y ninguno cierra, y cierra y ninguno abre. Yo conozco tus obras. He aquí, he puesto delante de ti una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar, porque aunque tienes poca fuerza, has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. He aquí, yo entrego de la sinagoga de Satanás a los que se dicen ser judíos y no lo son, sino que mienten. He aquí, yo haré que vengan y se postren a tus pies y reconozcan que yo te he amado. Esa es otra iglesia que está bien. Amén. Y que tiene que seguir así. Por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero, para probar a los que moran sobre la tierra. He aquí, yo vengo pronto. Retén lo que tienes, para que ninguno tome tu corona. Porque ese es un mensaje para los que están firmes, a los que realmente están bien. Y como dice la palabra de Dios, el que crea estar firme, mire que no caiga. Dice, así vas bien, sigue así. Amén. Como al otro le dijo, sé fiel hasta la muerte, yo te daré la corona de vida. ¿Te das cuenta? 2 iglesias, hermano, pero las demás tienen fallas. Bueno, aquí nada más habla estas, pero también está la iglesia de Corintio. Dice aquí, al que venciere, yo le haré columna en el templo de mi Dios, y nunca más saldrá de allí, y escribiré sobre él el nombre de mi Dios y el nombre de la ciudad de mi Dios, la nueva Jerusalén, la cual desciende del cielo de mi Dios, y mi nombre nuevo. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Y escribe al ángel de la iglesia en la Odisea: he aquí el amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios, dice esto: yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fueses frío o caliente, pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Amén. Porque tiene un pie en el mundo y un pie dentro. ¿Sí? Así hay iglesias, hermanos, que puras fiestas es lo que hacen dentro de su congregación. Todo lo del mundo. Dice aquí, porque tú dices, yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad, y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Mira, hace un rato hablábamos en el principio de la iglesia pobre, se puede decir. Amén. Y en esta se habla de la iglesia rica. Y a veces la gente piensa que porque lo tiene todo,
está bien con Dios. Hay gente que dice, no, a mí nomás me hace falta ser cristiano porque yo todo lo hago bien. Así de verdad hay gente así, hermanos, pero no, eso no significa nada. Amén. Los bienes no. Lo que significa es que tengamos una vida transformada, convertida para el Señor. Amén. Por tanto, yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego, o sea, en pruebas, para que seas rico. ¿Te das cuenta? Esta iglesia, ¿qué dice? Que no pasa pruebas. No le pasa nada. Pero ahorita vamos a seguir leyendo. Y vestiduras blancas para vestirte, y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez. Y unge tus ojos con colirio para que veas. ¿Qué es lo que tiene que ver? Yo reprendo y castigo a todos los que amo. Entonces la gente se porta mal y no le pasa nada y dice, Dios me ama mucho. No. La gente piensa que es malo que el Señor te reprenda, te castigue, que te pasen cosas. La gente cree que es malo, pero no. O porque la palabra de Dios dice que al hijo que ama reprende y castiga. Amén. Él nos disciplina al que ama. Y ese dice, ¿qué le dice aquí? Yo reprendo y castigo a todos los que amo. Sé pues celoso y arrepiéntete. O sea, ponte celoso. Mira, a este lo disciplino porque lo amo. Tú te portas mal y no te hago porque no hay amor para ti. Porque tú no quieres mi disciplina. Amén. Dice, he aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Porque Jesús le dice a la iglesia, déjenme entrar. Porque hay muchas iglesias que hablan la palabra de Dios, pero Jesús no está dentro, está afuera. Y el Señor dice, déjenme entrar, están hablando de mí, pues déjenme entrar. Amén. Y dice, por eso dice aquí la palabra de Dios, si alguno oye mi voz y abre la puerta, o sea, deja que la palabra entre en su vida, entraré a él, cenaré con él y él conmigo. Al que venciere, le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Amén. ¿Te das cuenta, hermano, que muchas iglesias, hermano, tienen fallas, tienen errores? Pero hay una cuestión, hermanos, que Dios, cuando nosotros disponemos nuestro corazón, Él está haciendo la obra en nosotros, nos está transformando, nos está cambiando, nos está quitando todo lo malo. Lo único que necesita es que nosotros le creamos, que dispongamos nuestro corazón realmente para Él y nos esfuercemos por obedecer la palabra de Dios. Amén. ¿Por qué? Porque imagínense, hermanos, si nosotros hablamos, pues dijéramos, no, todas las iglesias están mal. Y eso está mal, eso está mal, eso está mal. ¿Y ellos qué creen que dicen de nosotros? Que estamos mal. Pero por eso es que nosotros ya no debemos de juzgarnos entre nosotros mismos. La guerra es contra el diablo, contra los enemigos. A final de cuentas, el pastor de cualquier iglesia va a dar cuentas de su iglesia. Cada uno va a dar cuentas de sí mismo. Las mismas ovejas, oye, pero mira, ya le hablamos de la palabra, ¿no? Y la gente, no. Entonces ya es un trato directo con Dios porque ya se le habló. Amén. Mira, vamos a leer esta parte también, 1 Corintios capítulo 1, del 10 al 13, para que ustedes se den cuenta de las cosas que pasan en la iglesia. Primera de Corintios capítulo 1 del 10 al 13, hermanos.
Amén. Fíjense cómo dice, hermanos. Os ruego, pues, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis todos una misma cosa y que no haya entre vosotros divisiones. Esto es una carta a la iglesia ¿de dónde? De Corintios. En esa iglesia de Corintios que había división, hermanos. Amén. Para que se den cuenta, en una iglesia en la que estaba pastoreando ¿quién? Pablo. En esa iglesia dice que había divisiones. Se fue tantito el apóstol, dice, ya hay divisiones. Dice, sino que estéis perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo parecer, porque he sido informado acerca de vosotros, hermanos míos, por los de Cloe, que hay entre vosotros contiendas. Quiero decir que cada uno de vosotros dice, yo soy de Pablo, y yo de Apolos, y yo de Cefas, y yo de Cristo. ¿Acaso está dividido Cristo? ¿Fue crucificado Pablo por vosotros? ¿O fuisteis bautizados en el nombre de Pablo? Entonces dice, no, que había división, hermanos. Amén. Había idolatría también hacia el hombre. ¿Por qué? Porque decían, no, es que Pablo, no, él es el que empezó. No, otros, no, es que Pedro, Cefas. Otro, no, es que Apolos es el que predica más fuerte. Entonces había una división entre ellos. Y hagan de cuenta que es lo mismo que pasa en este tiempo. ¿Por qué? Por eso aquí no somos denominación, no somos religión, porque la gente a veces exalta más la denominación. Yo soy testigo de Jehová, yo soy mormón, o sea, para que los diferencien según ellos, pero ahí están exaltando al hombre, al que puso esa institución, hermanos. Entonces la palabra de Dios no nos mandó a eso. Y muchos están así, hermanos, muchos. Es que mi pastor dice, en vez de decir, no, es que la palabra de Dios dice, es la que habla. Mucha gente dice, no, es que yo tengo por pastor a tal persona. A mí luego me dicen como si conociera yo a todos los pastores. No, es que, no, mi pastor es muy famoso. Digo, pues, no, la verdad no lo conozco. Pastores famosos, pues Pablo. El más famoso, pues nuestro Señor Jesucristo. Pero de ahí en fuera, no conozco, como dice Pablo, a los hombres de renombre, ¿verdad? Que son muy exaltados por los hombres. Y es porque ellos mismos lo hacen. En vez de darle la gloria a Dios, se la quedan para ellos mismos. Entonces se dan cuenta esos problemas que hay en las iglesias. Y no solamente eso, pasaba en Corintio. Miren, vamos a leer 1 Corintios 3, del 1 al 8. Amén. Dice, de manera que yo, hermanos, no pude hablaros como a espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Os di a beber leche y no vianda, porque aún no erais capaces, ni sois capaces todavía, porque aún sois carnales. Pues habiendo entre vosotros celos, contiendas y disensiones, ¿no sois carnales y andáis como hombres? Porque diciendo el uno, yo ciertamente soy de Pablo, y el otro, yo soy de Apolos, ¿no sois carnales? ¿Qué pues es Pablo? ¿Y qué es Apolos? Servidores por medio de los cuales habéis creído. Y eso según lo que a cada uno concedió el Señor. Yo planté, Apolo regó, pero el crecimiento lo ha dado Dios. Así que ni el que planta es algo, ni el que riega, sino Dios que da el crecimiento. Y el que planta y el que riega son una misma cosa, o sea, siervos, aunque cada uno recibirá recompensa conforme a su labor. La recompensa viene de Dios. Las cosas que hacemos no lo hacemos para que seamos exaltados por los hombres, sino por Dios, porque de Él viene la recompensa. ¿Se dan cuenta, hermanos? Vamos a proseguir leyendo. 1 Corintios 5, del 1 al 5.
Amén. De cierto se oye que hay entre vosotros fornicación, y tal fornicación cual ni aun se nombra entre los gentiles, tanto que alguno tiene la mujer de su padre, y vosotros estáis envanecidos. ¿No debieras más bien haberos lamentado para que fuese quitado de en medio de vosotros el que cometió tal acción? Ciertamente yo, como ausente en cuerpo pero presente en espíritu, ya como presente he juzgado al que tal cosa ha hecho. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo, reuníos vosotros y mi espíritu, con el poder de nuestro Señor Jesucristo, el tal sea entregado a Satanás, para destrucción de la carne, a fin de que el espíritu sea salvo en el día del Señor Jesús. Miren, ¿qué pasa? Que a veces en las iglesias llegan a pasar ciertas cosas fuertes, hermanos. Pero realmente cuando se predica la palabra de Dios como es, la gente que no quiere cambiar, hermanos, lo que hace, ¿saben qué es? Irse. Mejor se van. Mejor se van. Pero cuando los pastores consienten la maldad, hermanos, ahí está la gente. Amén. Y así en esta iglesia, ¿qué pasaba? Que estaban consintiendo. Por eso esa gente estaba ahí. Pero cuando se habla la verdad de la palabra de Dios, hermano, es tan fuerte que la gente mejor agarra y dice, adiós, vámonos aquí. Amén. ¿Por qué? Porque no quieren cambiar. Porque la gente que quiere cambiar dice, no, sí es cierto, la regué, me arrepiento. Y se quedan las cosas de Dios, dispone su corazón para ser transformado. Amén. Entonces, por ejemplo, hay también iglesias que a veces son juzgadas por una cosa que pasó, pero que ya no pasa, hermanos. ¿Sí? Y cuando la gente juzga cosas que llegaron a pasar, pero que ya no están pasando, imagínense, ahí está el problema, hermanos, porque pueden hacer un mal juicio de las cosas, y podría venir alguna clase de castigo para la gente. Amén. Por eso el Señor nos manda que no nos juzguemos, hermanos, que nosotros nos amemos unos a otros, oremos unos por otros, hermanos, como dice la palabra de Dios. Amén. Y este tipo de situaciones son las que pasaban en la iglesia. También pasaba en la iglesia de Gálatas. Vamos a leer qué pasaba en Gálatas. Gálatas capítulo 1, del 6 al 9. Es adelantito de ahí de Corintios. Gálatas capítulo 1, del 6 al 9. Amén. ¿Lo tenemos, hermanos? Amén. Fíjense cómo dice. Estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Dios, para seguir un evangelio diferente. ¿Qué estaba pasando en la iglesia de Gálatas? Que ya no estaban siguiendo la palabra de Dios, estaban siguiendo otra cosa, como ahora mismo hay religiones que siguen otros libros, como los mormones, los testigos de Jehová, siguen otros libros que no están dentro de la palabra de Dios y siguen otro evangelio. Dice, no que haya otro, sino que haya algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo, porque no se conforman a las sanas palabras del Señor Jesucristo, se envanecen. Entonces, como dice la palabra de Dios, ni le quites ni le pongas, no le faltan ni le sobran. Amén. Mas si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema, que quiere decir maldito. Como antes hemos dicho, también ahora lo repito, si alguno os predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema, maldito.
¿Te das cuenta, hermano? Dios a través de su palabra nos enseña todas las cosas que no debemos de hacer, lo que debemos de rechazar y lo que debemos de aceptar. Amén. Amén. Gloria a Dios, hermanos. Aleluya. Por eso la palabra de Dios, para que la iglesia de verdad crezca, hermanos, nos fortalezcamos, nos llenemos de su presencia, lo que debemos de hacer es obedecer al Señor. Amén, gloria a Dios. Y fíjense lo que dice Romanos 14:1. Amén. Romanos 14:1. Fíjense cómo dice: recibid en la fe, recibid al débil en la fe, pero no para contender sobre opiniones. ¿Quién crees tú que es el débil en la fe? ¿Cuál será un débil en la fe? Los que no quieren obedecer la palabra. La palabra de Dios dice que la fe viene ¿por qué? Por el oír la palabra de Dios. Uno que está débil en la fe, ¿qué es? Es una persona que no tiene mucho conocimiento de la palabra. Amén. Hay gente que llega y no conoce la palabra. Entonces a veces pasa que lo abordan, pero para estar contendiendo. Y eso no le agrada a Dios. No, hermanos. Nosotros debemos de recibir al débil en la fe, pero no para contender. Amén, porque aquí estando en la presencia de Dios, escuchando las predicaciones, vamos a ir creciendo en la fe. Amén. Le podemos predicar a la gente de allá afuera, hermanos. Amén. A los de allá afuera les podemos dar el mensaje de salvación para que entren. Y eso también, hermanos, debemos de aprender a predicar. Porque muchas de las veces predicamos la palabra, pero no para que la gente se convierta, sino para contender. Porque llega una persona que tiene conocimiento y que muchas de las veces la gente quiere demostrar que él tiene más conocimiento. Y no, es para llevarlo a la obediencia de la palabra de Dios. Amén. Entonces, eso es lo que nos mandó el Señor. Mire, vamos a leer Gálatas 6:2. Amén. En Gálatas pues había diversos problemas. Amén. En Corintios. Pero por ejemplo esta carta que está hablando acerca de esa congregación de ahí. Pero el mensaje es para todas las iglesias. Amén. Por eso dice: sobrellevad los unos las cargas de los otros y cumplid así la ley de Cristo. Amén. ¿Cómo se cumple la ley de Cristo? Llevando las cargas los unos de los otros. Amén. No juzgando al hermano, no murmurando del hermano, no chismeando acerca del hermano, nada de eso, hermano. No, sino llevando ¿qué? Las cargas, hermano. Amén. Eso es lo que tenemos que hacer, llevar las cargas de los hermanos, porque así se cumple la ley de Cristo, hermanos, dejando de juzgar, como les decía. ¿Por qué? Porque si nosotros buscamos una iglesia perfecta, hermano, no lo vamos a hallar todavía, porque todavía está en el proceso, hermanos, de la perfección. De hecho, la perfección no va a llegar ni siquiera aquí en la tierra, pero nos esforzamos para limpiarnos lo que más se pueda, quitando toda la inmundicia, todo lo que alcanzamos a entender y comprender. Amén. Amén. Vamos a leer Mateo capítulo 7 del 1 al 5.
Del 1 al 5. 7 del 1 al 5. Amén. Dice, no juzguéis para que no seáis juzgados, porque con el juicio con que juzgáis seréis juzgados, y con la medida con que medís os será medido. Amén. Entonces dice la palabra de Dios, no juzgues, no hay que dejarlo al Señor, diciéndole, como el Señor decía cuando lo estaban crucificando, perdónalos, Padre, porque no saben lo que hacen. Amén. ¿Y por qué miras la paja que está en el ojo de tu hermano y no echas de ver la viga que está en tu propio ojo? Sí, porque la gente siempre está viendo lo que los demás tienen, lo que los demás hacen. Pero dice que debemos de poner atención ¿en qué? En nuestra propia vida, hermanos. Por eso dice, no juzguéis y no vas a ser juzgado. ¿Por qué? Porque cuando tú estás juzgando a uno y otros te están juzgando también a ti, hermanos. No, Señor, mejor perdónalos, Señor. No, porque hay veces que nosotros nos juzgan y ¿qué decimos? Uy, no, ese me juzga y tiene esto y tiene el otro. Y no, olvidarnos de eso, hermano. Aunque tengan miles de defectos, hermano, Dios los va a juzgar. Amén. Amén. ¿O cómo dirás a tu hermano, déjame sacar la paja del ojo de tu hermano y aquí la viga en el ojo tuyo? Hipócrita, saca primero la viga de tu propio ojo y entonces verás bien para sacar la paja del ojo de tu hermano. Amén. Es como nuestras familias, hermano. Nosotros debemos de ver lo que hay en nuestras familias. No, es que en esa familia hay esto, hay... No, olvídate, hermano. Olvídate. Hay que ver lo que hay aquí y orar también por los de allá afuera para que entren, para que se arrepientan, hermano. El problema no es, está más grande en los que conocemos la palabra de Dios y no la obedecemos. Amén. Ahí sí es un problema. Gloria a Dios. Fíjate cómo dice Colosenses capítulo 3, versículo 13. Amén. 3:13. Amén. Colosenses 3:13. Amén. Amén. Gloria a Dios. Aleluya. Colosenses 3:13. Amén. Fíjense cómo dice, hermanos. Soportándoos unos a otros. Amén. ¿Qué tenemos que hacer? Soportos. Sí, a veces va a haber hermanos que no van a entender, hermanos. ¿Y qué tenemos que hacer? Soportarnos. A veces ya se le predicó, ya se le dijo y el hermano, y otra vez vuelve a lo mismo. ¿Y qué tenemos que hacer? Soportar hasta que Dios haga su obra en el hermano. Orar por ellos, por el defecto que tengan. Amén. Pedirle al Señor que le dé sabiduría a los hermanos que predican la palabra para que Dios les hable. Amén. Porque si vienen y le dicen al pastor, muchas de las veces la gente dice, de seguro algo le dijeron al pastor, por eso está predicando de eso. Y no, realmente es Dios que nos está hablando a nuestras vidas. Amén. Soportando unos a otros y perdonándoos unos a otros, si alguno tuviere queja contra otro,
de la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Amén, porque nosotros contra Dios pecamos muchísimas veces y Dios nos soportó y nos perdonó. Y así nosotros también, ¿qué debemos de hacer? Perdonar. Perdona. Otra vez. ¿Hasta cuántas veces perdonaré a mi hermano que viniere contra mí, conmigo arrepentido? 70 veces 7, Señor. Hasta 7 veces, dice, no, hasta 70 veces 7. Amén. Perdónale. Si viene arrepentido, perdónale otra vez. Perdóname. Bueno, pues te perdono en el nombre de Jesús. Amén. Y orar por él. Orar. Amén. Hasta que Dios haga su obra. Gloria a Dios. Ese es nuestro trabajo dentro de la iglesia. El verdadero trabajo. Fíjense, Efesios 4:3. Ese es el trabajo que nosotros debemos de hacer. Bienaventurados los pacificadores, dice la palabra de Dios. Amén. Efesios 4:3. Fíjense cómo dice. Gloria a Dios. ¿Lo tenemos? Gloria a Dios. Efesios 4:3 dice: solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Para eso. No, porque hay mucha gente que para lo que está solícita es para contender, para pelear, para enojarse. No, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Eso siempre tenemos que estar solícitos. ¿Por qué? Porque te van a querer provocar. ¿Y qué vas a tener que hacer? Tienes que guardar la unidad. Amén. Estar solícito para siempre guardar. La misma palabra de Dios dice: en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos. Si depende de que te quedes callado, hazlo. Para estar en paz con todos, hermanos. Amén. Siempre debemos de estar solícitos. Si tú sabes, están así, no, hermano. Acuérdate, hermano, de la palabra de Dios. No, pero es que él me dijo, no, hermano. Dice la palabra de Dios: tardo para hablar, tardo para airarse y pronto para escuchar. Amén. Sin leña se apaga el fuego, dice la palabra de Dios. Entonces, así es. Ese es nuestro trabajo. Mantener el vínculo de la paz en el cuerpo de Cristo. Amén. Gloria a Dios. No echarle más leña porque vienen, es que me dijo esto la hermana. Ah, no, ¿y qué crees? Y entonces enciende el fuego, hermanos, la leña. Y ya, y es que dijo, y lleva y trae. No, hermanos, mejor es quedarse callados, hermanos. Porque ese es nuestro trabajo, guardar el vínculo de la paz. Amén. No echarnos a pelear unos contra otros. No hablar mal de nadie, hermanos. Porque es como si habláramos mal de nosotros mismos. Porque somos el cuerpo de Cristo. Que la gente de afuera habla mal de nosotros, que hable, eso es normal. Pero no nosotros hablar ni de ellos, ni de los que están aquí adentro, no orar por ellos, la gente que está allá afuera. Dios, ayúdale, guárdale, perdónale. Si se enojan contra nosotros y hablan, perdónalos, Señor, porque no saben lo que hacen. Y si pequé, Señor, perdóname, ayúdame a apartarme. Amén. Ese es nuestro trabajo, hermanos, para llegar a esa iglesia perfecta. Amarnos unos a otros. Dice la palabra de Dios que somos miembros, cada uno de nosotros, somos de unos a otros, somos miembros, somos parte del cuerpo de Cristo. Amén. Amén. Fíjense cómo dice, Efesios capítulo 4, del 11 al 13. Ahí adelantito. Amén. Dice: y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas,
a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio. ¿Para qué vengo a la congregación? Mucha gente dice, no, yo tengo mi relación aparte con Dios, yo allá aprendo solo. No está desechando al hombre, está desechando lo que Dios instituyó. Porque el que puso todo esto fue Dios, hermanos, no fue el hombre. Y dice que para que lleguemos a la perfección necesitamos congregarnos. La misma Escritura dice, no dejando de congregarnos, como algunos tienen por costumbre, y sabiendo más que aquel día viene, hermanos. Se acerca el día del Señor. Entonces, para poder perfeccionarnos necesitamos estar en la presencia de Dios, para que yo sepa lo que estoy haciendo mal y también poder alabar a Dios por las cosas que sí estoy haciendo bien. Amén. Y dice, para la edificación del cuerpo de Cristo, para que se vaya edificando, vaya creciendo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a la unidad, al vínculo de la paz, al vínculo del amor. Lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Porque la perfección, hermanos, ¿saben qué es? Es el amor. Esa es la perfección. Amén. Eso es cuando hay amor, la iglesia llega a esa perfección. Porque otros errores, otras fallas van a haber, pero con el amor de Dios todo eso va a ser sanado, va a ser transformado, llevando las cargas los unos de los otros. Amén. Amén. Gloria a Dios. Vamos a seguir leyendo. Filipenses 1:6. Para que veamos cuándo va a ser la perfección de la iglesia. Amén. Amén. Gloria a Dios. Filipenses 1:6. Amén. Fíjense cómo dice: estando persuadidos de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Hasta ese día vamos a seguir viendo iglesias con defectos, porque muchos están aprendiendo, hermanos. Están aprendiendo, yo no soy perfecto, hermanos. Yo no puedo decir, no, yo ya soy perfecto. No, hermanos, yo también estoy luchando, igual que todos ustedes, por cambiar muchas cosas que tienen que cambiar dentro de mi vida, de mi mente, de mi corazón, hermanos, ¿no? Yo opino dentro de mí mismo que no soy el mismo, hermanos, que ya no soy el mismo, que Dios me ha cambiado. Como dice el apóstol Pablo, cada día muero para el mundo, hermanos, y el pensamiento va cambiando, vamos haciendo otras personas diferentes. Luego me acuerdo de las cosas que hacía en el mundo y me doy cuenta que Dios está haciendo la obra en mi vida, y que Dios de la misma manera está haciendo la obra en cada uno de nosotros. Por eso no nos debemos de juzgar. El hermano, no, espérate. Es como decir, esta plantita apenas la plantaste, ya quieres que dé fruto. Oye, pero es que no da, ya córtala, no sirve. No, espérate, ten paciencia, así como el Señor tuvo paciencia contigo, también tú ten paciencia, va a dar fruto, hermano. Mientras esté esa semilla en esa buena tierra, hermano, va a dar fruto. Amén. Si no estamos aquí, hermano, pues ¿cuándo va a dar fruto? No va a haber transformación, porque la transformación aquí lo dice, que es en su presencia. Amén. Entonces dice que la iglesia va a ser
va a terminar la perfección. ¿Cuándo? En el día de Jesucristo. Mientras tanto, nosotros debemos de esforzarnos cada día también. Amén. Por limpiarnos, por lavarnos, para que llegue la transformación completa en nuestras vidas. Si no, se va a quedar a media construcción. Amén. Gloria a Dios. Y no debemos nosotros, hermanos, de jactarnos delante de nadie, hermanos. Ay, yo ya soy mejor. No, nada de eso, hermano. No, porque Dios te conoce. Dios, el que nos va a juzgar, nos conoce. No, pero yo no hice nada, pero yo soy bueno, pero yo ¿por qué? No. Ni necesitamos hablar, porque al que le vamos a dar cuenta, ¿saben a quién es? No al hermano, no al pastor tampoco le vas a dar cuentas. El pastor se encarga de pastorear, de llevar para acá, de traer para acá, de órale, no te salgas, vente para acá otra vez. Ese es el trabajo. Pero el juicio es del que conoce lo más profundo de nuestros pensamientos. Por eso no es bueno decir, no, tranquilo. Fíjense cómo dice 1 de Juan, capítulo 1, del 8 al 10. Es antes de Apocalipsis, hermanito. 1 de Juan, capítulo 1, del 8 al 10. Amén. Fíjense cómo dice. Y si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos, porque ya lo dijo Salomón, porque no hay hombre que no peque. Amén. Dice, por eso aquí dice, si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos. ¿Por qué? Porque no ha llegado la perfección todavía. Y no, espérate. Por eso la palabra de Dios dice, no juzguéis y no seréis juzgados, no condenéis y no vas a ser condenado. Dice, y la verdad no está en nosotros. Por eso Pablo, ¿qué decía? Decía Pablo, de los pecadores, yo soy el primero. Amén. Él no decía, no, yo ya soy perfecto, no. Dice, de los pecadores, yo soy el primero. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar pecados. No te necesitas esconder de Dios, sino lo único que necesitas es confesárselos a Dios, decirle, Señor, perdóname, yo reconozco que soy un pecador y que necesito que tú me transformes, que tú me cambies, que tú me enseñes de tu palabra para poderla obedecer. Amén. Dice, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él mentirosos y su palabra no está en nosotros, hermanos. No, su palabra no está en nosotros. Si nosotros decimos que no hemos pecado, ¿a quién estamos haciendo mentiroso? A Dios. Amén. ¿Por qué? Porque hay pecado en el pensamiento, a veces hay pecado en el corazón, en lo que vemos. Muchas de las veces la gente que ya refrena su lengua, gloria a Dios. Pero eso no quiere decir que no pensó mal. ¿Por qué? Porque pensamos mal, hermanos. Sí, ya, qué bueno, gloria a Dios, ya refrenas tu lengua, es muy bueno. Pero ¿qué crees? Aquí llega, hermanos. Ya pensamos y tenemos que arrepentirnos también de nuestros malos pensamientos. Aunque no los hablemos, Dios lo sabe. Porque en la conciencia hablamos y decimos cosas en nuestra conciencia, hermanos. Y Dios lo oye. Dios ve lo que pensamos, porque también imaginamos cosas. Y de eso también tenemos que limpiarnos. Amén. Por eso es muy importante. Es muy importante. Nosotros, la Biblia dice
No debemos de juzgar nada antes de tiempo. Amén. Fíjense cómo dice. Primera de Corintios, capítulo 4, versículo 5. Amén. Primera de Corintios capítulo 4, versículo 5. Así que no juzguéis nada antes de tiempo, hasta que venga el Señor, el cual aclarará también lo oculto de las tinieblas y manifestará las intenciones de los corazones. Y entonces cada uno recibirá su alabanza de Dios. Amén. No se puede juzgar antes de tiempo. Amén. Y eso habla cuando, hasta que venga el Señor. Amén. Entonces el Señor por eso nos dice todo eso, para que nosotros nos demos cuenta que el juicio es de Dios, hermano. Que nosotros, el apóstol Pablo dijo, reuníos vosotros y mi espíritu, ¿verdad? Para que el Señor juzgue en medio de nosotros. Gloria a Dios. Vamos a leer Romanos 2:16. Amén. Fíjate cómo dice. En el día en que Dios juzgará por Jesucristo los secretos de los hombres, conforme a mi... ¿Qué quiere decir? Que hay gente que a lo mejor ya dejó de pecar delante de los hombres. Pero si hay algo oculto, dice que Dios va a juzgar los secretos de los hombres. ¿Sí? Porque ya cambiamos aquí, pero también en lo oculto debemos de cambiar, de ser diferentes. Amén. Porque delante de los hombres nos podemos portar bien y mal cuando no nos ven. Y eso también tenemos que cambiarlo. Porque Dios es el que va a juzgar los secretos de los hombres. Amén. Entonces, porque no hay nada oculto que no haya de ser manifestado, ni nada que sea en tinieblas y no salga a la luz. Dice que algunos, los pecados son revelados antes y otros después. Es porque Dios nos da la oportunidad de arrepentirnos, hermanos. Si nosotros no nos arrepentimos de algo, hermano, podemos ser avergonzados en cualquier momento. Y Dios no quiere que seamos avergonzados. Dios quiere que nos apartemos de la maldad, del pecado. Amén. Amén. Gloria a Dios. Y debemos de saber que el juicio, todo el juicio, ¿quién lo tiene? Dios, hermanos. Amén. Así como lo dice en Evangelio de Juan 5:22. Ya vamos a terminar, hermanos. Gloria a Dios. Evangelio de Juan 5:22.
Amén. Dice aquí, porque el Padre a nadie juzga, sino que todo el juicio dio al Hijo. Amén. Entonces todo el juicio, ¿quién lo tiene? El Hijo. Por eso la palabra de Dios habla de 24 ancianos en el libro de Apocalipsis, que arrojan sus coronas delante del Rey de Jesucristo, de nuestro Dios. ¿Eso qué significa? Esto significa que le dicen, Señor, solamente tú eres digno de juzgar. Aún estando en el reino, estando en el reino ya dice, Señor, tuyo es el juicio. Amén. Como lo hemos cantado, ¿verdad? En una alabanza. Sus juicios son justos y verdaderos. Amén. Ya vamos a terminar. Vamos a leer Gálatas capítulo 5, versículo 14 al 15. Amén. Dice aquí, porque toda la ley en esta sola palabra se cumple. Porque toda la ley en esta sola palabra se cumple. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Pero si os mordéis y os coméis unos a otros, mirad también que no os consumáis unos a otros. Amén. Entonces la ley de Dios es amarnos unos a otros. Y no mordernos, porque va a llegar un momento, hermanos, que la gente ya no se controla y quiere consumirse, hermanos. Quiere acabar con el otro. Amén. Entonces, es lo que Dios nos habla a través de su palabra. Porque en el último tiempo, hermanos, cuando Dios muestre la realidad de las cosas, hermano, se va a mostrar lo que realmente somos, hermanos, cada uno de nosotros. Vamos a leer por último Mateo 24, del 40 al 42. Mateo 24, del 40 al 42. Amén. Fíjense cómo dice, hermanos. Gloria a Dios. Mateo 24, del 40 al 42. Gloria a Dios. Fíjense cómo dice, hermanos. Entonces estarán dos en el campo, el uno será tomado y el otro será dejado. Dos mujeres estarán moliendo en un molino, la una será tomada y la otra será dejada. Velad pues, porque no sabéis a qué hora ha de venir vuestro Señor. Por esa iglesia sin mancha y sin arruga, hermanos. Pero esa iglesia sin mancha y sin arruga no es. Ojalá Dios quiera que todos nos vayamos, hermanos. Amén. Pero si alguno no estuviera obedeciendo, hermano, va a ver cómo un hermano se va a ir y el otro, ¿qué va a pasar? Se va a quedar. Una hermana se va a ir y la otra se va a quedar. Amén. Porque no se perfeccionó, porque no recibió la palabra. Amén. Porque ese mensaje, hermanos, es para que nosotros seamos esa iglesia perfecta, hermanos. Amén. Pero cada uno se esfuerce en lo personal, hermanos. Ya no estar juzgándonos unos a otros, estar viendo los errores de los demás. No, hermano. El Señor lo que quiere es que nos fijemos en nuestras propias vidas. Que prediquemos, no solamente con nuestras palabras, sino también con nuestro testimonio. Amén. Para poder llegar a ser esa iglesia perfecta
que el Señor quiere. Y lo único que necesitamos es disponer nuestros corazones, creerle al Señor, porque la vida aquí en la tierra es pasajera, pero lo que vamos a vivir con el Señor es eterno. No es un tiempo, es toda la eternidad. O nos perdemos para siempre, o nos salvamos para siempre también con el Señor. Estamos siempre con el Señor. Amén. Amén. Gloria a Dios. Dios les bendiga. Espero que sean de bendición. Amén.